a todos, ya casi todos amigos. Yo os doy la bienvenida como director general del Instituto de Cultura y muy especialmente como director de este festival 4+1, que es el que nos convoca hoy aquí a todos a pensar un poco cuál es el sentido que tienen los festivales de cine, ¿no? Los festivales de cine tienen esa parte de fiesta del cine, de gran puesta en escena, pero son también un momento para la reflexión de qué ocurre, de qué va ocurriendo con esto del cine, que no deja de ser para muchos de nosotros el lenguaje artístico con el que crecimos, con el que maduramos y con el que llegamos a ser lo que hoy somos. En torno al cine, ustedes saben que nosotros apostamos queremos con nuestro festival destacar lo que tiene el cine de cultura, lo que tiene el cine de capaz de unirnos a todos en torno a unas emociones, a unas ideas, más allá de sus devenires industriales. Sí queremos abrir esta reflexión en un momento complicado, en un momento en el que yo creo que todos nos jugamos mucho con el futuro del cine, con el futuro de nuestro cine, del que todos entendemos que es nuestro, ¿no? Por el cine como una expresión de cada uno de nosotros de lo que es la vida. En este momento más complicado creíamos que era un buen momento para sentarnos a plantear un poco cuál puede ser el futuro de los festivales de cine, en un momento en que los festivales de cine se hacen ya en Internet, ya no necesitan una sede física, sino que nosotros mismos tenemos un festival en 5 sitios simultáneamente al mismo tiempo, pero ni siquiera eso ya es necesario. En un momento en el que se consume de forma distinta al cine, que los festivales a lo mejor pueden tener sentido o más sentido para acercarnos a otras cosas, creíamos que era bueno que nos pudiéramos reunir un poco todos y plantear las cosas que nos preocupan y sobre todo las cosas que tenemos en común y que podemos entre todos hacer. Yo quiero agradecer muy especialmente a nuestros amigos y colegas del otro lado del charco que han cruzado para estar hoy con nosotros y para darnos un punto de vista. Yo viajo mucho a América Latina y siempre confieso que viajo para aprender, porque realmente allí hay un entusiasmo por la cultura que muchas veces a nosotros nos falta. Yo les agradezco muy especialmente que hayan hecho este viaje para estar aquí con nosotros y aportarnos sus valiosos puntos de vista. Para terminar, una pequeña noticia para nosotros importante. Este año tenemos ya sede oficial para el Festival 4+1, que será en Río de Janeiro, con nuestros socios del Banco do Brasil, del Centro Cultural Banco do Brasil, y será pues del 21 al 25 de noviembre son las fechas oficiales, creo que lo he dicho bien las fechas, pero esas son más o menos las fechas, en el Río de Janeiro. Para nosotros es este festival que hacemos, estamos muy satisfechos, hemos conseguido que las películas, que muchas de las películas que hemos proyectado, uno de los cuyos requisitos era que no tuvieran distribución en ninguno de los 5 países, hemos conseguido que después del festival muchas de ellas hayan encontrado una distribución. Creemos que eso ya por sí solo justifica este festival, que es un festival pues, abierto a todos vosotros, a todos ustedes
que tenéis festivales más consolidados. Nosotros lo único que queremos es poner de relieve el importante papel que desempeñáis y darle a las películas una segunda oportunidad para que realmente la gente pues se pueda verlo. Yo no me alargo más, hoy la mañana está bastante cargadita y lo que no quiero es marcharme sin volver a agradecer a todo el mundo su presencia y compartir un poco con ustedes realmente que estamos un poco desbordados, que yo creo que es una señal muy buena, es decir, que el cine nos importa mucho a todos porque realmente hoy era mucha la gente que quería estar aquí. Pues muchas gracias. Queríamos con esta mesa, creemos que es importante arrancar, como decía Pablo, con una representación de Latinoamérica, no solo porque el festival tenga de sus cinco patas, de estas que forman el nombre, 4 estén en Latinoamérica, sino porque probablemente las cosas desde allí se vean de manera bastante diferente. No hace falta recordar cómo la situación que estamos viviendo en España, cómo está afectando eso a los festivales. Yo, preparando un poquito esta brevísima introducción, he encontrado un texto publicado en una revista en 2007, en la revista Blogs and Dogs, que es una revista digital sobre crítica especialmente documental, más o menos, y es un artículo que se llamaba Loca epidemia de festivales, escrito en 2007, cuando realmente toda esta crisis y todas estas repercusiones todavía estaban comenzando a apuntarse, y me ha resultado bastante significativo el último párrafo de ese artículo, porque realmente podía estar escrito hoy en día, o lo podían haber escrito hoy, y creo que resume bastante bien el por qué estamos aquí hoy y por qué hemos empezado también de alguna manera con Latinoamérica. El párrafo es muy breve, no os preocupéis, lo voy a leer. Dice: posibles salidas a todo ello, no existe una receta sencilla. Aquellos festivales que realicen una misión significativa, que tengan un apoyo industrial o institucional firme, que cuenten en su ámbito geográfico con un importante respaldo social comunitario y que tengan capacidad de adaptación a los nuevos retos, serán los que podrán sortear los escollos en mejores condiciones. Respecto a los que ahora mismo no cumplan estos requisitos, ¿cómo es posible, en primer lugar, que hayan llegado a existir? El artículo hacía un repaso a cierto boom de festivales que se produjo en España, que ahora sabemos que están cayendo en picado, y lo más interesante es que apuntaba ya muchas de las causas y de los problemas que estamos viviendo hoy en día. Como decía al principio, queríamos arrancar con Latinoamérica porque de alguna manera, lo que decía ahora Pablo, esa pasión por la cultura, de allí se ven las cosas de manera muy diferente, yo creo, y estas redes de festivales y todo esto que en España y en Europa de alguna manera se está viniendo abajo, la caída de espectadores en las salas de versión original y en las salas en general, los problemas de festivales, todo eso yo creo que desde allí tiene una perspectiva bastante diferente, y yo creo que es eso lo que tenemos que, bueno, para lo que están ellos aquí. Creo que es importante también haber arrancado con Latinoamérica, porque 4+1, una de las guías que tuvo desde el principio fue precisamente acabar con esa idea, o intentar romper un poco esa idea del festival como un evento localista, como un evento exclusivamente local y turístico, que era lo que en un principio fueron los festivales, como todos sabemos, y abrir un poco esas redes y trazar, aunque sea de manera metafórica, puentes entre países y entre públicos muy diferentes. Bueno, yo creo que ya está. Le doy la palabra a Marina y muchas gracias a todos.
Perfecto, gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por haber acudido a esta cita. Soy la encargada de moderar y dirigir esta mesa. En esa medida pues voy a contar un poco mínimamente cuál va a ser la dinámica, que imagino seguirán las mesas que nos van a seguir. Presentaré a mis contertulios, que serán los que nos aporten esa visión latinoamericana que nos ha anunciado Gonzalo de Pedro, y finalmente, como suele ser normativo, habrá un turno de preguntas para los que quieran intervenir, y también para todo el mundo que está en el espacio virtual, que también puede que tenga aportaciones o preguntas que realizar. Bueno, efectivamente, estamos en un nuevo marco histórico, que quizá, siguiendo a Castells, podemos decir que la revolución digital empieza en la década, ¿no?, con el inicio del nuevo milenio. Y eso, de alguna manera, está afectando ya de manera crucial y dramática a la política internacional, a nuestras estructuras sociales, nuestra forma de concebirnos como individuos, y la cultura, por supuesto, no podía quedar de lado, ¿no? Tiene mucho sentido que tengamos un momento para reflexionar sobre la perspectiva latinoamericana, puesto que el entorno cultural, político y también geopolítico de la cultura cinematográfica latinoamericana tiene una tradición bastante amplia, de la que también me gustaría que habláramos como punto de partida. Y, creo que tiene una marca de identidad que, tanto en los festivales como en todo el tejido cultural y social de los países latinoamericanos, es fundamental, ¿no? El cine es fundamental. Me gustaría también que yo voy a ir lanzando las preguntas que dirigiré a cada uno de mis compañeros de la mesa, y la idea es que también cada uno que quiera interpelar a los demás o participar, pues está más que bienvenido, ¿no? Bueno, yo creo que la agenda oculta del festival, ¿no?, al hacer esta pregunta, es que también hagamos un mapa de quiénes son, qué hacen, ¿no? Los festivales latinoamericanos, tanto como la presencia latinoamericana en el cine, en los festivales de cine internacional, es fundamental, ¿no? La visibilidad de la producción latinoamericana y la visibilidad de esas marcas de identidad, ya no vamos a hablar del cine de autor, pero sí de cierto imaginario que solemos identificar como cine latinoamericano, me parece que también es uno de los temas que van a tener que salir y que probablemente serán muy contestados. Pero bueno, me voy a callar porque si no, no hablo yo. Empiezo por disculpar la presencia de Tarcísio Bastos Cunha, precisamente el director ejecutivo del Centro del Banco de Brasil de Río de Janeiro, que no ha podido acudir. Estaba también convocado a esta mesa y seguramente hubiera podido aportar ideas muy interesantes, ¿no?, porque la perspectiva brasileira es siempre extraña, excéntrica, pero al mismo tiempo muy nutritiva dentro de lo que ha sido el cine latinoamericano, ¿no?, aunque solo sea porque no se suele expresar en español, ¿no? Entonces, bueno, voy a presentar a mis compañeros. Empezaré por Iván Giroud. Sumamente conocido en Madrid, puesto que ahora es el responsable de la Sala Berlanga, toda una apuesta por hacer visible un cine independiente español e internacional en un espacio algo excéntrico dentro de lo que es el mapa de salas de madrileño, en el que creo que va teniendo buenos éxitos. Quizá también nos va a comentar algo. Iván tiene una formación profesional muy relacionada con el patrimonio, ¿no?, y con la restauración de edificios en sus inicios profesionales, pero todos le vinculamos a su experiencia como director del festival y programador del Festival de La Habana, toda una seña de identidad dentro de lo que es la red internacional de cine latinoamericano, perdón. Si no me equivoco, yo trabajas activamente desde el 94 hasta el 2010, lo cual es todo un segmento bastante interesante, pues, para pensar qué ha pasado en el cine latinoamericano y en la personalidad del festival en ese momento. Antes, en el 88, ya empiezas a trabajar en el ICAIC, otro Santa Santorum del cine latinoamericano. Y quizá otra cosa interesantísima de Iván es que fue el promotor del Habana Film Festival de Nueva York, que también es toda una pica en Flandes, ¿no? Ha sido jurado de absolutamente todos los festivales
latinoamericanos e internacionales que podáis imaginar, lo cual le da una seguramente experiencia muy polifacética de lo que es la cultura de festival y también tiene un perfil sumamente interesante, su vertiente, digamos, académica, porque es uno de los editores del diccionario de cine español e iberoamericano que ya ha sacado unos tomos la SGAE y va a seguir editando, me imagino que durante un tiempo. Está Carlos Fernández Heredero aquí, también uno de los editores. Manuel Ferrari, a mi lado. Bueno, Manuel también tiene un perfil muy polifacético. Él se forma en la Escuela de Cine, donde creo que ahora eres profesor. Lo bajo, perfecto. Sí, si no, es productor en Costa Films, una productora argentina bastante activa, que yo creo que está íntimamente relacionada con todo su trabajo en el Malva como programador, entre otros de Chantal Akerman, una retrospectiva y una instalación que tuvo lugar allí. También eres director de la colección de DVD del Malva. Es director de cine, tiene ya 2 películas y creo que estás trabajando en la tercera, que es La Conquista. Luego está implicado en la programación del Talent Campus de Buenos Aires, que también se relaciona con el de la Berlinale, y también eres coordinador del Festival de Escuelas de Cine. O sea que realmente Manuel tiene una perspectiva bastante polifacética de lo que es el cine latinoamericano. A mi otro lado está Berta Quintero, colombiana, antropóloga. También Berta tiene toda una visión absolutamente rica y creativa de lo que es la cultura, percusionista, experta en género, experta en implicación ciudadana, ha trabajado dentro del Estado y fuera del Estado, lo cual también le permite tener una visión sumamente creativa de lo que son los registros económicos y políticos para llevar a cabo cualquier iniciativa. Es la directora de Artes de IDARTES de Bogotá, que depende del ayuntamiento, como decimos aquí, y es la promotora de un proyecto maravilloso que empezó en el 95, que se llama Festivales al Parque, que es toda una programación de festivales temáticos, jazz, ópera, cine, en los parques, de manera que se saca la cultura a la calle y se crea un público más plural, ¿no? Y en el extremo final está Sergio Becerra, también colombiano. Fue director de la Cinemateca Distrital durante muchísimos años. Él tiene una formación francesa, estudió en Lyon y en la Sorbonne. Colabora activamente con todas las revistas cinematográficas colombianas, que son bastante reseñables dentro de lo que es la cultura de revistas de cine. Ha sido profesor de la Escuela de Cine y de la Universidad Nacional de Colombia, de la Escuela Javeriana, y creo que ahora das clase en la Universidad de los Andes, si no me equivoco. Y bueno, Sergio, la verdad es que tiene una producción editorial y académica impresionante. Ha escrito, yo creo, él solo la historia del cine colombiano. Tiene un libro sobre Gaviria, sobre Jorge Silva y Marta Rodríguez, sobre el ICAI, es decir, tiene un perfil muy plural respecto al cine latinoamericano, y ahora está preparando un libro, si no me equivoco, sobre los 40 años, puede ser, de la Cinemateca, ¿no? 110 años, perdón. Eso es. Bueno, así que bueno, una vez presentados mis compañeros de mesa, pues si les parece vamos a empezar con la mesa, ¿no? A mí me gustaría que habláramos, aunque fuera 2 minutos, un poco del concepto de cine latinoamericano, ¿no? Es un concepto que yo creo que se estabiliza precisamente en los 60 con el movimiento del nuevo cine latinoamericano, en el que ya hay una propuesta perfectamente cultural y política para vertebrar y comunicar todas las cinematografías nacionales que durante el periodo de estabilización del sonoro, los años 40 y 50, se habían desarrollado con desigual
fortuna, pero de alguna manera ya había establecido una tradición respecto a la cual saltar adelante, ¿no? Todos esos nombres que reconocemos como los referentes de ese cine, de alguna manera ya soñaron con esa vertebración y comunicación de las cinematografías nacionales, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto ese concepto ha ido evolucionando y sigue siendo activo como una seña de identidad en el movimiento del cine latinoamericano actual, ¿no? Y Sergio, quizás tú podrías decirnos en qué sentido o de qué manera tú piensas que todavía el cine, o que específicamente, el cine latinoamericano tiene un nicho dentro de lo que es tanto en la comunicación entre las cinematografías nacionales como en su presencia internacional, ¿no? Quizá desde tu perspectiva también de cine colombiano. Buenos días a todos. Muy complacido de estar acá con ustedes. Bueno, yo creo que hay un cambio muy fuerte. Como tú decías, tal vez hace 50 años, cuando se comenzó a hablar de nuevo cine latinoamericano, que como tú también dijiste, reunía varios conceptos, varias formas de hacer cine colectivamente, sobre todo. Pienso en Argentina, pienso en Brasil. Ahora creo que ya no es tanto la idea de cine nacional o de un proyecto político unitario a nivel latinoamericano que se está imponiendo, sino más bien la presencia autoral e individual. Es muy claro. Y creo que esas presencias autorales e individuales son muy promovidas también por los festivales. Hay ciertas cinematografías o ciertos autores defendidos, promocionados e inclusive de alguna manera distribuidos por los festivales. Estoy pensando, por ejemplo, en los últimos autores del cine mexicano y su relación con Berlín, pero también en una cierta forma en cómo Berlín nos quiere vender a América Latina y lo que se está haciendo en América Latina, no solamente a través de ejemplos de cine mexicano, sino de varios otros autores latinoamericanos que tienen una relación muy profunda con ese festival en particular. Y también pasó hace 3 o 4 décadas cuando Cannes también de alguna manera defendía no tanto autores particulares, pero sí bloques culturales. Obviamente la relación del cinema novo con los festivales europeos durante los 60 fue extremadamente fuerte, solo para citar ese ejemplo, o también, por ejemplo, la primera década del cine cubano después de la revolución. Me imagino que Iván nos ilustrará al respecto. Entonces me parece que hemos pasado de una idea de un bloque político o cultural a proyectos extremadamente individuales, lo cual no necesariamente es malo, pero sí desdibuja mucho en términos estéticos lo que podría estar pasando en el conjunto, justamente por priorizar obras también valiosas de autores con toda la prevención de la palabra y muchas comillas consentidos, consentidos por los festivales. Estoy pensando, por ejemplo, en alguien como Reigadas. Entonces, creo que la idea de lo colectivo se ha desdibujado mucho y la presencia individual ha aumentado. También ha aumentado, por supuesto, la forma en cómo el acceso a las tecnologías que permiten producir hace también que los autores sean muchos más y por lo tanto, digamos que el nivel de especialidad o de especificación de cada uno de los festivales hace también, digamos, que el colectivo desaparezca para priorizar una creación individual. Es como me parece que las cosas están sucediendo y lo que les digo, una relación muy fuerte en este momento con Alemania, como la hubo, por ejemplo, con Francia en los 70s o inclusive con la producción o la coproducción inglesa en los 80s. Entonces, más o menos por ahí va.
Iván, ¿a ti te parece que, no sé si te he entendido bien, ¿no?, que esa especie de cine latinoamericano de dos velocidades, ¿no?, el cine que de alguna manera tiene ya su presencia en los mercados, en los circuitos europeos, y ese otro cine que tiene su circulación en Latinoamérica o que busca otro público, se encuentra con otro público? Yo creo que el Festival de La Habana es un buen ejemplo para ver cómo esas dos cosas se pueden conjuntar, ¿no? Bueno, buenos días. Bueno, yo primero, antes de entrar a responder la pregunta, quiero un poco expresar la idea general que tengo sobre el tema de los festivales y lo que muchos llaman la abundante y el exceso de festivales en el mundo, porque no puedo sustraerme de que para analizar una realidad regional de lo que realmente está moviendo o cómo se está moviendo el cine en el mundo entero. Lo primero que pienso es que los festivales, esa extensa cantidad de festivales que a muchos les preocupa, es que se ha construido una red de un circuito de festivales que es el verdadero circuito donde se está moviendo el cine, sobre todo el cine independiente. Es el circuito natural, donde no solo se está moviendo el cine, donde también se está moviendo toda la industria y todo el negocio del cine independiente. Es el otro bloque. Entonces, eso se ha generado, pudiéramos llamarlo de manera natural, por miles de razones que yo creo que este no es el marco ahora para... Una de las cosas que también debería llevar un encuentro como este es a pensar la falta de estudios, la falta de investigaciones que hay alrededor del tema de los festivales. O sea, no hay nada más empírico en este momento, no hay bibliografía que estudie realmente qué está pasando en la industria, que genera el mismo circuito de los festivales y esta red de festivales. Entonces, eso de una manera u otra, por supuesto que es una red que tiene sus nodos, es una red que tiene los nodos de mayor influencia, los que generan realmente las políticas que otras partes de esa red siguen y ayudan, pero la verdad es que es lo que permite que una película circule de Seúl a Buenos Aires y de Buenos Aires a Moscú. Entonces, y es lo que permite que ese cine exista, se vea y circule. Entonces, yo creo que partiendo de la importancia que tiene ese circuito, esa red, y por supuesto dentro de esa red cada festival, pudiéramos un poco irnos aproximando al tema que yo creo que un poco que nos convoca aquí generalmente. Claro, sé que todos esperan que podamos analizar un poco las particularidades regionales o puntuales, pero a mí me preocupa mucho el sentido de la no comprensión de qué es realmente lo que está sucediendo en los circuitos de cine independiente internacional. Gracias a los festivales existen. Entonces, unos más, otros menos, sobrevivirán, como decía el artículo, los que mejor ejerzan, los que mejor tengan una política, los que tengan un mejor diseño, los que verdaderamente tengan un concepto, y los otros no sobrevivirán. Ahora, es imposible pensar el momento de hoy sin esa red y sin ese circuito, donde cada uno juega el papel que le permite su historia, su tradición, su coherencia y sus posibilidades financieras y también estructurales. Pero es que ya los festivales de cine, y un poco aquí entro en el tema que él hablaba, no solo están jugando un papel fundamental en la distribución, no, es que están marcando en cierta medida un cine. Están cada vez los festivales, cuando se habla de un festival se habla generalmente de las películas que participaron y de las sesiones, pero es que hoy en día realmente si uno pasa un bisturí por un festival, lo más importante no está inclusive en eso, sino en lo otro que está debajo y que no se ve a simple vista, que es todo el trabajo de formación, todo el apoyo al desarrollo de proyectos, todos los fondos de producción que se está generando, o sea, que están formando parte activa de lo que es la industria y de lo que es la vida del cine contemporáneo. En América Latina
inclusive exportando hasta sus modelos, porque Ventana Sur en Buenos Aires es un... Quiero decir, es el mercado de carne llevado a la manera regional, y también en el Festival de Guadalajara está el Talent Campus de Berlín. Yo no estoy diciendo esto y quiero que se entienda bien con ningún tipo de prejuicio. Estoy tratando de analizar y de mirar un sistema como yo lo veo y como veo que se está moviendo. Entonces, en América Latina, en los últimos años, por supuesto que ha habido cambios. Entre otras cosas, los cambios generados por la formación, por las escuelas que se crearon en América Latina. Yo creo que fueron las que dieron un giro. Con anterioridad, en la década de los 60, los cineastas de los 60 hacían un cine de manera empírica. O sea, llegaban a la industria, empezaban de asistentes, llegaban a hacer su cine, unos con talento, otros no, unos llegaron. Pero las generaciones que salen ahora salen con otro nivel de formación, salen con otro nivel de preparación para enfrentarse a lo que al mundo contemporáneo, y de ahí también que logren en muchos sentidos, porque realmente están bien preparados, porque realmente tienen un mundo, un universo que expresar y que decir y saben cómo hacerlo, logran captar el interés y salir de lo que es la región para tener una universalidad. Y en ese es el caso de los ejemplos que él ponía, que a uno puede gustarle más un cine o no, pero yo no creo que ahora sería productivo en este tipo de encuentro. Realmente lo más productivo sería tratar de analizar en qué punto estamos y dónde estamos y qué es lo que está sucediendo. Tratar de comprender eso, que realmente a mí me genera mucha inquietud, pero una inquietud positiva, quiero decir. Realmente es lo que hay. En los momentos de... La inquietud, ¿de dónde me viene? Que en los tiempos de crisis, como los que se vive, yo no, porque yo vengo en un país que vive en eterna crisis. O sea, eso no es para mí un problema, pero veo que en otros contextos sí lo es. Pueden ser que muchos festivales desaparezcan. Festivales, muchos de género, muchos festivales que están entrando al cine de diferentes formas, de diferentes maneras, imprescindibles para la sociedad. Pero también hay un problema, o no un problema, también hay el público actual necesita de los festivales, porque necesita esa orientación, necesita, quiero decir, cuando se hace bien el trabajo, cuando realmente hay un concepto, necesita, hay muchas opciones en una ciudad como Madrid, por ejemplo, o una ciudad contemporánea, moderna, etcétera. Si la gente no va al cine, cada vez va menos personas al cine. Los que tenemos la posibilidad de dirigir una sala, vemos que cada vez hay menos público en la sala. Entonces, pero un festival genera un interés que va más allá de la misma película, porque no es solo ver una película, es ver esa película en relación con otra, y con la que viene, y con la del otro autor. Y eso además genera un interés, porque se convierte en un elemento de sociabilidad también. Entonces, los festivales de cine forman parte, yo creo que ya de la vida y del entorno, ya sea de la arquitectura de una ciudad, vamos a llamarle en esos temas. Y por eso que empezaron en su historia en los balnearios, etcétera, y han terminado en las ciudades más industriales y menos pensadas donde se pueda hacer un festival. Entonces, no, eso es lo que quería decir. Realmente puedo hablar mucho del Festival de La Habana, pero un poco como, no es que me aburra, porque pero creo que me desvía. Bueno, yo creo que ahí había ya bastantes temas, ¿no? Que podemos seguir tratando, ¿no? Quizá la primera cuestión que se me ocurre también, igual lanzarla hacia Manuel, ¿no? Por un lado, la política de festivales. Efectivamente, la pluralidad y multiplicación de festivales de todo sesgo y de todo también perfil es enorme, ¿no? Pero un poco pensando en ese circuito internacional en el que ahora quizá tenga más sentido pensar, ya que estamos hablando un poco de globalización, ¿no? y de territorialización del cine latinoamericano, ¿hasta qué punto
la política estrictamente económica que sustenta un festival, ¿no? Que quiere propiciar un mercado, que quiere propiciar una visibilidad de determinadas películas, que de ahí van a saltar a otras ventanas que van a ser las tradicionales, pero también todas las nuevas ventanas que ha generado la cultura virtual y de la que espero que también ahora podamos hablar, y tú controlas muy bien gracias a tu responsabilidad en Movie, ¿no? Como responsable de los contenidos latinoamericanos. Se puede combinar o se puede de alguna manera compaginar con toda esa labor cultural de generar una cultura cinematográfica tan falta de discurso académico, como dice Iván, aunque bueno, yo creo que hay una pequeña tradición, sobre todo en los estudios anglosajones, ¿no? Estoy pensando en el libro de Janet Hubbard del año 2002 o así, es decir, otro tema también interesante, ¿no? Como las universidades, sobre todo los departamentos ya no tanto de comunicación, sino de estudios culturales o incluso de enseñanza de lengua, están trabajando para generar ese sustrato tan necesario de reflexión, ¿no? Incluso los propios festivales, en España lo hemos visto durante mucho tiempo, ¿no? Han sido casi el último reducto de publicación de trabajo realmente profesional para reflexionar sobre la cultura de cine, ¿no? Yo quizás no me expresé bien, me refería a estudios sobre el fenómeno de los festivales. Sí, el estudio, sí. Bueno. Hola, buenos días. Bueno, fue una pregunta enorme, o sea que voy a intentar responderla. En primer lugar, con respecto a la experiencia que tuvimos hace poco con el festival, yo la verdad siento que fue, creo, la primera vez que sucedió que un festival tuviera su entera programación disponible online, completa, para ofrecer a un público, y para mí eso fue, además de un gran trabajo conjunto con toda la gente del festival, con quienes nos pusimos este desafío y lo logramos después de mucho trabajo, fue hacer algo que en realidad ya existe, digamos. Los festivales se hacen online, yo diría, desde que la piratería empieza a funcionar. Durante el Bafisi y el día después del Festival de Buenos Aires, que en este momento está sucediendo en Buenos Aires, el día después que la programación completa se exhibe al público, una persona que yo no la identifiqué todavía, inmediatamente pone a disposición aproximadamente un 60 o 70% de las películas que el festival programó, pone todos sus links de descarga, ¿no? Y me parece que ahí hay algo, independientemente de la discusión piratería, que es también otro universo muy grande, hay una necesidad muy grande de los festivales entonces de generar esa curación de ese material. E inmediatamente después de la necesidad de esa gente que, por ejemplo, quizás no vive en Buenos Aires para poder acceder a ese material, quizás no vive en la Argentina. O sea que a mí me parece interesante poder pensar, digamos, la realidad digital de los festivales como una realidad que por supuesto muchas veces se pone en crisis respecto de los modelos de explotación del cine y la dificultad muy grande de poder convencer a los productores, a los exhibidores, a los distribuidores, que son realidades paralelas y que expanden las posibilidades del cine. En su momento, cuando la inversión del videocassette, del VHS tan conocido, todos se preguntaban qué sería de la vida del cine, ¿no? De la experiencia colectiva de ir al cine. Luego sucedió con el DVD. Si quieren podemos poner a Lumatic para seguir con la tradición ochentosa y así en adelante. Y siempre hemos visto que a pesar de las diferencias, por supuesto, sin ir más lejos, el caso del Bafisi y del Festival de Buenos Aires ha tenido todos los años cada vez más público y efectivamente su programación ha sido en gran parte una programación que se ha radicalizado cada vez más, y películas que en muchas oportunidades empezaron llenas y a los 15 o 20 minutos fueron vaciadas casi por completo. O sea que en definitiva hay algo en esa realidad de los festivales que la existencia del digital, la existencia del acceso de otros modos no debería necesariamente ponerse en crisis per se. Ahora bien, es cierto que cuando estas cosas empiezan a instalarse, por así decirlo, e insisto, la experiencia con el festival
4+1 fue súper interesante para entender que la realidad, y aquí luego se discutirá en torno a este tema más en detalle, pero la realidad de la distribución y del consumo del cine online legal todavía no es una cuestión masiva. Sin embargo, y volvemos a lo mismo, el consumo de contenidos online sí es una cuestión masiva y cada vez más. El punto es que en breve eso debería convertirse en su mayoría, sobre todo los títulos que tienen acceso general y porque sus distribuidores, productores, exhibidores, etcétera, así lo permitan el acceso a todos sus materiales. Luego habrá casos donde directamente no sea posible conseguirlos de otra manera que recurriendo a alguna descarga que no esté, pensando en el caso del Bafisi específicamente, esos títulos de casi los inicios y los orígenes de ciertas vanguardias, en algunos casos que ni siquiera han quedado registros fílmicos, etcétera, etcétera. Pero volviendo, si se quiere, al problema local, me parece que esta expansividad que puede tener un festival de tener acceso online, justamente lo que pone en crisis es la localía de ese festival, la necesidad. Por supuesto que todos, y sobre todo desde cualquier perspectiva, creo que los que estamos aquí presentes, lo que creemos es que la experiencia del cine se hace en el cine. Es decir, la de ver el cine, la de que la pantalla nos supere en muchos tamaños y podamos compartir esa experiencia mágica. Sin embargo, por otro lado, la posibilidad de que un festival pueda ser alcanzado por distintos públicos en distintos territorios sin la necesidad de tener que trasladarse a ese lugar en especial, también efectivamente es una manera que hace a la cuestión de poder seleccionar un conjunto de películas y efectivamente ponerlas en diálogo unas con otras. Es decir, establecer un recorrido de esa, digamos, de esa selección. Y volviendo, si se quiere, a la cuestión también de la producción latinoamericana, yo lo que creo es que la famosa denominación de cine latinoamericano o nuevo cine argentino, mexicano, chileno, etcétera, etcétera, ha sido no otra cosa que una condena, digamos. Creo que definitivamente desde los 60 en adelante, si nosotros pensábamos en los 60 como el surgimiento de un cine, efectivamente hay que analizar que ese cine fue creado con unos estándares que no se distinguían de nada a los estándares del uso de unas necesidades de producción idénticas a los del cine contemporáneo, a ese cine, ya sea local o internacional, que yo creo que ha quedado claro que esas generaciones de los 60 en adelante han sido generaciones que en muy pocas excepciones han intentado generar una tradición que pudiera relevar a esos cineastas. Y fueron cineastas que de alguna manera, todavía hoy en muchas oportunidades, siguen pensando en sí mismos como las formas a seguir, formas que definitivamente en muchos casos siguen estando vigentes como formas interesantes de pensar el cine. Sin embargo, porque también con esto lo que quiero decir es, no es que un cine, que los nuevos cines de los 60, pensemos en el grupo de los 5 en Argentina, o cineastas que salían un poco de las normas que quizás planteaban aquellos cineastas de los 60, sean necesariamente cineastas viejos, digamos, sino creo que son cineastas que están súper accesibles todavía hoy, e incluso hay festivales que no han mostrado mucho de sus trabajos. Sin embargo, yo creo que esos modos de producción han hecho que ese cine en aquel momento se estancara en una cierta forma posible. Hoy en día, por ejemplo, el otro día escuchaba a un programador del Festival de Berlín, y cuando se le preguntaba acerca de la cuestión del cine latinoamericano, es decir, cuáles eran los criterios de selección a la hora de pensar, digo, porque había un conjunto de personas interesadas en saber estas cuestiones centrales, que me parece que es lo más interesante de discutir, era que para ellos, cuanto más local era una película, más internacional era una película. Entonces ahí la pregunta, efectivamente es una respuesta inteligente, pero la pregunta es, ¿cómo es posible saber qué es local en lo que no es propio? ¿Cierto? Es decir, cómo un programador de cine de Festival de Berlín es capaz de reconocer cuáles son los rasgos de una película que es local cuando él no es local, efectivamente. Entonces, digo, ahí empiezan a aparecer esas cuestiones de cuáles son los rasgos de lo local, de lo autóctono, visto desde el otro, digamos, ¿no? Que me parece que es otro de los debates, al fin y al cabo.
No sé, quizá te voy a intentar ser provocadora, ¿no? Pero por tu discurso también deduzco, no que tú lo mantengas, sino que de alguna manera lo estás exponiendo, que realmente luego los circuitos de festivales europeos, ¿no? En su legitimación del cine latinoamericano, como pudieron hacer con las etiquetas de nuevo cine argentino, nuevo cine mexicano, siguen utilizando unos criterios, por un lado igual poscoloniales, vamos a decir, ¿no? En el que lo local, no sé muy bien que cómo se interpreta desde Berlín o desde Cannes o desde otros lugares, y por otro lado hasta qué punto personas como Lucrecia Martel o como Reigadas ya tienen otro perfil intelectual y también creativo que se vincula más con otros registros que incluso nos pueden llevar a, yo que sé, a cinematografías aún más excéntricas, como puede ser la asiática o la japonesa, o ¿no? Sí. ¿Qué política, o sea, que realmente qué política económica e ideológica hay detrás, ¿no? Y también, bueno, que se abra un poco. Sí, hago algo breve. Primero hablar de colonialismo justo después de la decisión que tomó la Argentina ayer en este contexto, no sé si es lo ideal, pero bueno. Con respecto particularmente a eso, lo que yo quiero decir es, no estoy seguro de que necesariamente la afirmación del programador del Festival de Berlín sea necesariamente un problema. Tampoco, porque creo que si no la solución sería que el que selecciona cine argentino tendría que ser argentino. El que selecciona, me parece que ahí de vuelta, me parece que el problema es territorializar la cuestión, es decir, delimitarla. Digo, hace poco ganó el Bafisi un director por la competencia argentina y cuando fue a hablar hablaba como un español porque vivió toda su vida aquí y nadie se enojaba por eso, digamos. Nadie decía, no es argentino, ¿qué hace compitiendo? Digo, y en realidad su pasaporte, su documento era argentino, o sea que hoy en día donde efectivamente yo soy profesor en la Universidad del Cine y más del 40% de las personas que estudian en la universidad son extranjeros, o sea, y lo que produzcan ahí, que va a ser argentino, barra colombiano, barra ecuatoriano, digo, tampoco digo sea que da lo mismo, pero efectivamente hoy en día me parece que esa cuestión de lo... Y volvemos a lo mismo, creo que la discusión es qué es lo local, cómo se interpreta lo local, por qué eso es un problema estético, digamos, ¿no? Porque en definitiva, no sé, uno piensa... O sea, en un condenado a muerte se escapa de Bresson y me parece que lo local, bueno, justo ahí puede ser, pero digo, en muchos casos lo local en sí mismo no determina nada, digamos. Hay muchas películas que podrían suceder en cualquier lado y poder estar habladas en cualquier idioma, interpretadas por cualquier actor y medianamente los problemas serían parecidos y eso no le haría ni mejor ni peor. Digo, pero eso es todo, no quiero... ¿Alguien quiere? A ver, lo que pasa es que los festivales dejaron de ser, digamos, exhibidores con concepto y con criterio, como tú decías, y pasaron a ser coproductores. Estoy pensando efectivamente en Berlín, por ejemplo. Y obviamente lo hacen con el ánimo no solamente de incidir en el mercado, sino de marcar una tendencia en la que puedan, digamos, establecer unos parámetros. Entonces, los programadores asociados a un festival no solamente seleccionan con criterios discutibles de localía, sino que inciden, en los festivales están incidiendo en los contenidos por el hecho de que son coproductores. Y ahí es donde entra la discusión de qué es o qué no es latinoamericano o qué se está esperando de Latinoamérica en términos creativos desde los festivales, ya que digamos, se están convirtiendo en parte interesada en el sentido en que están marcando la pauta de los contenidos de las películas, no solo que seleccionan, sino que coproducen. Sí, ahí estás pensando en el World Cinema Fund, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, ojo, porque en realidad el World Cinema Fund en principio no tiene establecido la obligación de que uno participe en el Festival de Berlín. O sea, por ejemplo, o caso de Huberwald Fund tampoco obliga a que las películas participen en Rotterdam. No se me ocurre ningún caso que sea como una condición. Pero estoy de acuerdo que hay definitivamente un lineamiento ahí que... Hay una influencia, sí, obvio, por los asesores. Claro que hay una influencia que sí, que parte del grupo de asesores que pueda tener, del comité que evalúa un proyecto, que tiene una incidencia.
Una pregunta también, ¿no? Que ¿quién es el público de los festivales, ¿no? Ahí quizá, Berta, me gustaría que quizás hicieras una reflexión sobre tu experiencia con los festivales al parque, ¿no? Que me parece que también es una deslocalización al hilo también de toda la cultura virtual y líquida en la que venimos totalmente viviendo de una manera inmersos. ¿Cómo recuperar una iniciativa de estas características, ¿no? Bueno, gracias. Muy buenos días para todos y para todas. En nombre del Instituto de las Artes de Bogotá agradezco la invitación de la Fundación. Pues bueno, yo creería que el futuro de los festivales definitivamente, en el caso de lo público, de la apuesta desde la política pública, está íntimamente relacionado con cómo se va desarrollando también la política cultural y artística de una ciudad. Es decir, en Bogotá podríamos decir que en 20 años la política de festivales tal vez sea la única que se ha mantenido por encima de cualquier otra política pública. Es decir, en salud, en vivienda, en educación, en transporte, en seguridad, las políticas van y vienen, pero hay un punto de la política de festivales que en el caso del arte y la cultura se ha mantenido, y yo creo que tiene, y en el caso pues del cine también, es decir, aquí hay un elemento interesante para que miremos también a futuro. Yo ya no lo digo desde la particularidad total del cine, pero sí que significa un festival en una apertura de audiencias, en la utilización de espacios alternativos, no solamente salas, en la utilización de los medios actuales, de las nuevas tecnologías, en la posibilidad, como algunos de ustedes han mencionado, de compartir, de la convivencia, de estar juntos, de la diferencia. Es decir, hay una serie de elementos que los festivales hacen que permanezcan. El otro punto, digamos, como venimos planteando, el Instituto de las Artes nace hace un año en Bogotá y hay una división muy interesante entre cultura, entre arte y patrimonio, ¿cierto? Es decir, aquí ya la política empieza a separarse y hay un ordenamiento interesante en el sector cultural que va a permitir enfocar mucho más los presupuestos, los recursos hacia las artes, y hay un elemento nuevo. Estamos nosotros también, como ustedes aquí en España, en un cambio de gobierno, hay nuevos énfasis, hay nuevos recortes, pero hay algo muy interesante que tal vez el Estado colombiano no había pensado, y es la importancia y la necesidad de trabajar con los niños, con los jóvenes, de crear nuevos públicos. Y los festivales, ¿cierto?, abren esa posibilidad importantísima de poder, de tener una de las apuestas, que es la formación de público y la creación de públicos, y más, algo que tampoco se había hecho desde la Cinemateca Distrital, que era el trabajo con niños y con jóvenes. Digamos que es un énfasis muy importante hacia el futuro de lo que puede ser el cine. Otro punto que quería anotar frente a los festivales, que es un fenómeno muy interesante que seguramente vive en otras ciudades, pero Bogotá lo está viviendo. Los jóvenes de sectores marginales han encontrado en las artes audiovisuales una forma de comunicación excepcional. Y se han creado formas organizativas. Digamos, Bogotá, con 8 millones de personas, 20 localidades, tiene más o menos en este momento 11 localidades que están trabajando los muchachos independientemente, sin apoyo de nadie, creando unos festivales independientes. Hay más o menos unas 170 organizaciones, 11 localidades, que tienen que ver todas alrededor del cine. Se está haciendo, digamos, esta discusión que tienen ustedes de qué es lo local y qué no es lo local. Sin embargo, aquí estamos viendo ya a los niños, 12, 13, 14 años, haciendo sus primeras producciones, hablando de sus entornos, de sus problemáticas sociales, o sea que, ¿cómo pueden mostrar eso? Alrededor de festivales, pequeños festivales locales, donde en este momento pues el distrito, desde lo público, tiene mucho interés en apoyar, ¿no? Es decir, ya que sean los jóvenes participando, los jóvenes mostrando lo local, su problemática, ¿cierto? Como se hace, por ejemplo, en la música, con el hip hop, un discurso del hip hop es mucho más político y más claro de la problemática que lo puede ser un discurso político, de cualquier político. Entonces, en el caso de audiovisuales, creo que
digamos, la propuesta de festivales sigue siendo absolutamente vigente y cada vez más en estos elementos. Nosotros hemos llegado como a tratar de sistematizar una serie de aspectos que debe tener un festival, pues para que sea exitoso. Digamos, los recursos públicos todos son entregados a la ciudadanía a través de convocatorias públicas con apoyos y becas. La gente hace sus cortos, hace sus producciones y el resultado de esas producciones es lo que se muestra, digamos, en parte de lo que se muestra en un festival. Pero también un festival tiene otros componentes, los componentes de formación, los componentes de reflexión y los componentes, lógicamente, de descentralización. Digamos, en este caso, 4+1 es fundamental, no solamente porque son muchos públicos mirándolo al tiempo, sino porque tienen la oportunidad, hay una participación, ¿no?, directa del público en una serie de proyecciones y posiblemente un intercambio. Aquí valdría la pena mirar cómo se está pensando para el futuro del festival en Brasil, cómo se haría un seguimiento a esas personas que están participando, qué pasa. La gente sí vota a ver el cine, pero bueno, después qué pasa, cómo su punto de vista, no solo de votar, sino la reflexión frente a lo que se le está entregando, cómo es. Entonces yo dejaría, tal vez, yo creo que en ese punto, insisto, digamos, el futuro de estos festivales sí, tiene que ver con esta política pública. En Bogotá apenas, en el imaginario social, el arte sigue siendo relegado, las artes audiovisuales, yo veo un poco que los públicos, allí hay público para todo y todo el público le gusta todo, pero si empezamos a trabajar con los niños y con los jóvenes, abriéndoles estos espacios para mostrar su trabajo públicamente. Y lo segundo, frente a las escuelas de formación. Bogotá hace 20 años no tenía en ninguna de las artes unas escuelas importantes. En este momento Bogotá tiene 13 programas, digamos 6 dedicados a cine, los otros son de televisión y realización. O sea, hay una serie de elementos, de factores que están permitiendo que las nuevas formas de expresión o antiguas formas de expresión, pero las nuevas generaciones se expresen y se apropien de las artes audiovisuales y ya con estos pequeños grupos marginales y jóvenes que están mostrando sus trabajos, son los festivales realmente lo que les va a permitir proyectarse y posiblemente llegar a festivales internacionales, ahí sí, tal vez mostrando lo local, es decir, allí podemos ver exactamente, son comunidades muy, muy marginales, muy pobres, que están mostrando una problemática de escuela, una problemática de vida, de alimentación, de relación con el padre, de relación entre sus hermanos, que seguramente no se da lo mismo en una zona rural que en una zona urbana marginal, y no se da, o posiblemente tenga elementos comunes entre la marginalidad de las diferentes ciudades latinoamericanas. Entonces yo diría que vamos creciendo en esta política pública, pero que sigue siendo tal vez la única política que en 20 años se mantiene viva, vigente, y que el Estado y la ciudad, que ha intentado muchas veces no darle los recursos, le ha bajado los recursos, ¿cierto? Ha bajado los recursos de que tú empezaste en audiovisuales, la gerencia, pero se mantiene. Bueno, quizá el último tema, ¿no? 5 minutos antes de pasar la palabra a nuestros oyentes aquí y allá, sería la dicotomía planteada por Berta, ¿no? Público-privado, apoyo institucional público, inversión privada, difusión cultural que crea cultura en los distintos públicos que no tienen por qué ser cinéfilos, estructura comercial, el festival como estructura comercial que permite la distribución comercial de los productos, de las obras, de los autores. Estamos en un momento en el que probablemente eso también va a sufrir una auténtica revolución. No sé si queréis aportar algo al respecto. Bueno, yo celebro que fundaciones como la MAFRE hayan tenido la idea de hacer un festival simultáneo de los dos lados del océano para tratar de generar comunión alrededor de la idea de público, independientemente de la cuestión local. En una era en la que todo es online, en la que todo, como tú dices, es líquido,
el hecho de tratar de generar comunión alrededor de un público simultáneo en varios lugares, en varias lenguas, porque estamos con Brasil, me parece absolutamente fundamental. Las nuevas tecnologías son necesarias, son muy importantes, son un vector de, digamos, absolutamente central, pero me parece que las nuevas tecnologías nos están regresando al kinetoscopio, ¿cierto? Lo fundamental de los festivales es la comunión, es lo colectivo, y el proceso online individualiza por completo el proceso y hace que el debate o que la comunión, todo aquello que surge alrededor de la idea de crear un público sea completamente diferente. Entonces, justamente en esta época, el hecho de tener un festival simultáneo en 5 territorios diferentes, en comunión con relación a cuáles son los gustos de ese público, de hecho aquí se va a entregar el premio del público del 4+1 a la película que ganó, que creo que es la misma en casi todas partes, si no estoy mal. Es una idea extremadamente valiosa en tiempos en los que justamente se piensa que lo único que vale es volver a la experiencia individualizada de la pequeña pantalla. Me parece que eso es extremadamente valioso sin desconocer, obviamente, la experiencia digital y online, que también es fundamental, obviamente. Sí, ahí yo puedo agregar que de alguna manera esa experiencia, digo, porque hay varias perspectivas, sobre todo incluso teóricas, respecto de la cuestión colectiva individual, ¿no? Respecto a la tecnología. Sobre todo porque la tecnología, llegado el caso, permite que nosotros, Cannes lo ha hecho proyecciones simultáneas de sus películas con las cuales abrió el festival, en como mínimo, digamos, algo bastante parecido a lo que hace el 4+1, simultáneamente exhibir la película en distintos lugares al mismo tiempo. Eso fue gracias a la tecnología, y de alguna manera me parece que el sistema de pensar que solo el acceso a los festivales a través del Internet es individual, va en contra un poco de la lógica de la tecnología. Es decir, todos sabemos que podemos tener conectado cualquier aparato a un proyector y poder reproducir esa misma experiencia colectiva en un pueblo donde ese festival no está sucediendo. O sea que, más bien ahí me parece más interesante pensarlo como la accesibilidad menos que como estrictamente la experiencia del que tiene el iPhone, en fin, que es otro de los usuarios, pero no el único. Efectivamente se pueden conectar un proyector y reproducir las mismas condiciones en una sala en otro lado, o una familia, digo, en fin, siguen siendo comunidades también, ¿no? Con mayor o menor hay que tener acceso naturalmente a la banda ancha, etcétera, 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 que no, por supuesto en nuestras regiones es algo que la penetración de Internet es bastante baja, pero simultáneamente sigue siendo una potencialidad que es interesante, a la diferencia que supone crear un festival, por ejemplo, no sé, en la Patagonia Argentina o en algún lugar donde no hay cines, pero en muchísimos kilómetros a la redonda. Entonces, digo, es simplemente una pantalla, un proyector, una sala oscura y se pueden empezar a generar esas condiciones. Quizás no las ideales como a todos nos gustarían, pero bueno, empezar a generarse eso, ¿no? Digo, como para pensar. Vamos a pasar al público porque si no, no vamos a tener tiempo, ya vamos un poco justos. ¿Alguien quiere participar, preguntar, comentar? Fernando Lara. Sí, buenos días. Quería saber, al hilo de lo que habéis comentado en la mesa, ¿qué papel juega España en todo esto? Es decir, me sorprende que hagáis referencia a las iniciativas del Festival de Cannes, del Festival de Berlín, de diversos fondos de festivales, pero no de Cine en Construcción de San Sebastián o del Foro de Coproducción de Huelva, o que os refiráis a la ayuda francesa, inglesa, alemana, y no a que gran parte de las películas coproducidas más interesantes, coproducidas en Latinoamérica, se han hecho con coproducción española. Es decir,
Me parece importante la iniciativa de 4+1, sin duda, pero echo en falta una valoración mayor de lo que supone la colaboración de España en aspectos como Ibermedia, un programa fundamental, también en la presencia del cine español en los festivales latinoamericanos y del cine latinoamericano en España, donde existen festivales especializados o secciones especializadas. En ese sentido, ¿cómo veis esa relación? ¿Creéis que es insuficiente y por eso no la habéis reflejado como yo pienso que se debería reflejar? Bueno. No, en mi caso, yo no lo mencioné particularmente porque elegí ese caso del Festival de Berlín, pero creo que todo fue una casualidad que no hay, por favor, no hay nada en particular contra... Para nada. No. Sí, considero que las iniciativas son tan importantes como las otras, definitivamente. Yo creo que ese tema daría para otra mesa, particularmente, pero no sé. En mi caso, mi intervención iba más a tratar de enfocar lo que yo veía como un sistema. Quizás me agarré algún ejemplo, pero por supuesto, para mí Cine en Construcción es uno de los proyectos más interesantes, que ha dado resultados tangibles, y que no solo eso, es que realmente interviene no de una manera tan definitiva como otros proyectos, porque ya interviene sobre películas que están rodadas, que es una ayuda para terminar la película que tenía. Ahora, sí, quizás fue una ligereza en la intervención no mencionar esto, pero de ninguna forma paso a... Por supuesto que considero que es fundamental la ayuda, y sobre todo lo que tú acabas de apuntar ahora también, la ayuda no solo puntual, sino que viene de muchos años, desde que nace Ibermedia también, que es otro proyecto fundamental para la cinematografía española y la cinematografía latinoamericana. José Luis Bordinos. Sí, hola. Bueno, soy el director del Festival de San Sebastián, José Luis Bordinos. No iba a intervenir en esta línea, pero bueno, solo hacer un comentario, voy a volver a lo que quería decir. Pero bueno, solo decir que sí, que desde San Sebastián intentamos trabajar especialmente todo el tema de la relación de América Latina con España y con Europa en general, y que de hecho, bueno, lo hacemos por un lado a través de los encuentros de estudiantes de cine, donde ya hay una presencia importante de escuelas de cine. Realmente Colombia en estos momentos tiene un poderío muy fuerte y casi todos los años está presente. Lo hacemos con Cine en Construcción, que es ya para poder terminar las películas que ya están prácticamente rodadas, etcétera, etcétera. Y quiero adelantar que probablemente este mismo viernes, y si no será muy pronto, vamos a anunciar la puesta en marcha de un foro de coproducción en el festival, que será por primera vez este año, entre América Latina y Europa, y que tendrá lugar en 2 días del festival, con lo que ya cubriremos también esa primera parte de esos proyectos que están todavía en desarrollo, y será para proyectos que tengan mínimamente un 20% de su financiación ya asegurado. Es decir que, bueno, vamos a intentar seguir cubriendo esa estela, ¿no? Pero bueno, voy a volver a lo que ha habido, algo que me ha parecido muy interesante y que me interesa especialmente como director del festival, que es todo el tema que habéis planteado de cómo, por ejemplo, los festivales crean tendencia, crean opinión y de alguna forma determinan el producto, determinan los contenidos. Lo hacen porque es verdad que los festivales, siendo coproductores o no llegando a serlo, es verdad que tienen una importancia muy importante, algunos ya en la financiación de los proyectos. Es verdad que también ha habido alianzas claves ideológicas, como pues el Festival de Cannes con la revista Calles de Cinema, que una serie de años han sacado adelante una serie de autores, etcétera. Pero a raíz de esto os quería hacer una reflexión. Yo este año en Ventana Sur, que me parece el mercado de Cannes adaptado a América Latina, muchos productores en petit comité, y muchos de ellos te decían, y no lo pienso decir públicamente, hacían una reflexión muy curiosa que a mí me dio que pensar respecto al papel de los propios festivales y lo que hacemos nosotros, ¿no? Y me decían, el cine latinoamericano hizo un cine de urgencia, condicionado por el tema económico durante las últimas décadas, ¿no? Y de pronto conquistamos los festivales. Y los festivales reaccionaron a este cine hecho con muy poquito dinero, cine muy contemplativo, cine normalmente muy poco narrativo, etcétera, etcétera. Y de pronto descubrimos que casi estamos obligados a hacer el mismo tipo de cine una y otra vez para poder estar ahí. Y sin embargo, lo que no hemos conquistado son los mercados, son a los públicos. Y estoy hablando de algunos productores muy importantes de películas, muy importantes que han estado en los grandísimos festivales, ¿no? Y decían, la reflexión que tenemos que hacer ahora es, ¿qué podemos hacer para seguir haciendo un cine que sea realmente lo que queremos contar y lo que queremos hacer, no perder el espacio de los festivales y poder conseguir al público? Porque realmente algunas de las películas de mayor éxito en festivales internacionales, fuera de su propio país y a veces en su propio país, ha tenido apenas unos miles de espectadores, ¿no?
¿Creéis que esta reflexión es una reflexión que está dando en general o es una casualidad de una serie de productores que en un momento determinado te lo comentan, ¿no? Yo creo que tienes toda la razón. Yo no quise entrar al tema porque es un tema peligroso. Peligroso porque evidentemente pone a mucha gente en guardia y se crea un prejuicio con respecto a eso. Me quedo más con el lado positivo, me quedo con la capacidad que tienen los festivales de generar y apoyar y producir. Pero es verdad que, como en todo, realmente el poder, los poderes se han trasladado y los festivales tienen mucho más poder del que hace. Antes tenían el poder de seleccionar una película y ahora tienen el poder también de incidir en qué tipo de película se hace. Entonces, sí, es un tema interesante, pero creo que unos lo ejercen más que otros, de acuerdo también a sus posibilidades, y está pasando que es muy difícil mantener ese equilibrio entre una película que se hace con ciertos parámetros para un festival hecha a la medida o a la marca o al sello, y una película que esa película después pueda tener una vida comercial interesante. Es muy difícil. Ese equilibrio casi nunca se consigue. Y afecta. Sí, yo ahí creo que a veces es una responsabilidad conjunta. Festivales y productores / cineastas / distribuidores, exhibidores. Es decir, hay muchos festivales que, por ejemplo, otorgan como premio la posibilidad de distribuir la película en determinados lugares. Hay muchos casos de películas que localmente en Argentina no han funcionado bien, pero después, cuando se estrenaron en Francia, en España, han funcionado bien. O sea que en realidad me parece que lo que hay que ver ahí es entender que quizás, y ahí a veces le da razón a algunos que piensan que, lo cual no estoy necesariamente de desacuerdo, que es que son películas que tienen otro público. La idea de que el público de Lisandro Alonso no es un público local, ¿no? Un público argentino. O el caso de Las Acacias, por ejemplo. Hace poco que se estrenó en la Argentina, que creo que con 10 copias y costó muchísimo hacerlo, y luego en Francia con 40 simultáneamente, ¿no? Está bien, son mercados totalmente diferentes, pero en una película que efectivamente ganó la Cámara de Oro. La Habana primero. ¿En La Habana primero? Claro, se hizo porque se ganó el premio que da La Habana para terminar una película. No, pero yo decía que ganó el festival. Por eso sí. No, pero me refiero a premio de postproducción que da el Festival de La Habana, que permitió que la película se terminara. No, igual yo me refería a la importancia que tenía el estreno en Francia habiendo ganado la Cámara de Oro del Festival de Cannes, ¿no? Pero digo, más bien en relación a eso. Entonces, me parece que ahí la imposición de una cierta cantidad, o un éxito medido por una cierta cantidad de... porque si no eso nos haría pensar que Martel, Alonso, pensando en los casos argentinos que a mí se me ocurren, ¿no? O Giorgelli no son directores exitosos, ¿no? Y habría que entonces ahí discutir cuál es la vara que mide eso. En definitiva, son películas, todos lo podemos reconocer, y que son películas que han tenido un recorrido definitivamente consagratorio. Ahora, evidentemente, hay que ver cómo se miden resultados y, naturalmente, quizás habría que preguntarse si el único destino de esas películas son el estreno en las salas de cine. Quizás haya que pensar que tienen que empezar a aparecer otras posibilidades de estreno. El circuito de los festivales. Por ejemplo, también. Pero por eso, entonces eso es pensar, en ese sentido todavía más, que los festivales son el estreno de esas películas. Y entonces ahí, si uno empieza a contar las salas, 500, 600 personas en Cuba, o todavía más... entonces le fue genial. Entonces es una cuestión de cómo analizar también esas películas. Pues si no, el riesgo es que desaparezcan esas películas porque no tienen éxito. Me parece, ¿no? Como muchas veces eso es lo que a veces inclina la vara para financiarlas. Entonces me parece que lo interesante es poner todo, y lo interesante es que muchas de esas películas fueron financiadas subsidiadas por el Instituto Nacional del Cine Argentino, por ejemplo, en algunos casos, y siguió subsidiando ese tipo de películas a pesar de no haber tenido un éxito en absoluto en la taquilla, digamos, ¿no? Entonces eso hay que festejarlo. Perdón, yo quisiera retomar lo que tú estabas diciendo y lo que el señor dijo también. A mí me parece que el caso de San Sebastián es interesante porque si retomamos la idea de la incidencia, cine en construcción es muchísimo más respetuoso, no solo de los contenidos, sino de lo que también un poco está imponiéndose aquí, que son los ritmos.
Si tú miras los autores de los que tú estás hablando y los que yo cité, en este momento no es el tema lo fundamental, sino el ritmo de la película, la rítmica de las películas. En el caso de Colombia, jóvenes autores como Rubén Mendoza, por ejemplo, han podido hacer sus primeras y segundas películas gracias a Cine en Construcción, y eso es extremadamente valioso. Ahora bien, con relación a Ibermedia, Ibermedia tiene el mismo problema que tienen casi todas las políticas nacionales de fomento a la cinematografía, y es que partimos justamente de la urgencia que era producir. Son fondos que se hicieron para producir, pero en este momento el gran problema, y es un poco el fondo de reflexión de esta mesa, es la distribución. Y Ibermedia debería tener, digamos, un énfasis mucho más fuerte, decidido, agresivo en todo lo que tiene que ver con creación de mercados. Eso no se ha logrado. Eso no se ha logrado y debería poderse hacer, porque desde el punto de vista del éxito de la producción es evidente que el Fondo Ibermedia ha permitido en la última década, digamos, una explosión de la producción iberoamericana que es extremadamente importante. Pero una vez más, y es lo que tú planteabas ahora, ok, ya lo hicimos y a partir de ahora, ¿cuál es la vida de la película? ¿Cuál es su vida? ¿Cuál es su ámbito? ¿Cuál es su público o sus públicos o sus tribunas o sus vitrinas? Ahí me parece que Ibermedia tiene un reto enorme que también me parece que en este momento no sabe cómo resolver. La cuestión de los mercados. Con relación a los productores y la relación de los productores con los festivales, son festivales que, como ya decíamos, tienen parte interesada, y obviamente que el interés de un festival no necesariamente es también el interés del mercado real. Entonces, una cosa es incidir sobre las películas que están en los festivales y otra cosa es convencer al mercado que esos intereses de los festivales son los que funcionan en el mundo real de la oferta y la demanda. Obviamente entiendo por qué un productor se puede quejar. Una cosa es la realidad de un festival durante 1 o 2 semanas, que tiene, digamos, su propia dinámica, y después es cómo funcionan las cosas en las salas. Puede que los festivales hayan logrado incidir en las películas, pero de ahí a que esos puntos, digamos, de incidencia convenzan al mercado real, que es lo que se necesita para generar taquilla y público, va a estar difícil. No, lo único que quería apuntar es que Ibermedia tiene un programa, Lo tiene. No, quiero decir que no es que sea suficiente, pero tiene un programa que se llama Ibermedia Televisión, que está llegando a muchos lugares por la televisión pública y que creo que tiene también. Una última pregunta, yo creo que nos formulan desde el fondo. Hola, buenos días. Nosotros, más que una pregunta, recogemos el debate más vivo en Twitter, y es precisamente el tema que estáis tratando, ¿no? Y es si los festivales son productores, son distribuidores, y además esto es creciente, hasta qué punto, al ser parte interesada, se puede poner en cuestión su programación. Sí, ahí es como tirar un poco la pelota afuera, pero yo creo que los festivales lo que hacen es, desde sus orígenes, festejar la existencia del cine, digamos. Ese debería ser en abstracto su objetivo, y me parece que es inevitable. Hay varios debates que se han surgido últimamente en el Festival de Buenos Aires a propósito de la exclusión de una película, y que su director hizo una carta a propósito de ello, y eso generó este mismo debate, digamos, ¿qué define los criterios de selección de un festival, más aún cuando es público? Y sobre todo en este caso que era un director argentino, entonces cuestionaba eso. Y en realidad, definitivamente, es inevitable pensar que un festival lo que hace es coronar la existencia de una película. Y al mismo tiempo creo que lo interesante es pensar que no todas las películas necesariamente tienen el mismo destino, y que naturalmente el criterio de un festival va a ser hacer un recorte por sobre... Yo siempre digo, debe ser más interesante ver un festival por las películas que deja fuera que por las que selecciona. Pero efectivamente ese trabajo nadie lo quiere hacer, solo los programadores que lo tienen que hacer porque no les queda otra. Pero definitivamente me parece que ahí se ve la política efectivamente de un festival. Y al mismo tiempo, no hay duda que un festival ejerce un poder por sobre el resto de las películas, y naturalmente se convierte por esa misma razón
en curador, como sucede en el mundo del arte, digamos, la existencia de una obra en un lugar la consagra. El famoso caso de Duchamp, ¿no? La consagra por estar dentro de ese espacio, independientemente de que firmó ahí abajo, ¿no? Pero digo, se trata de esa cuestión, lo consagra y ahí entra en todo un conjunto de leyes. No, yo también creo que es llevar el tema al extremo, porque estamos hablando de un festival que programa 200 películas, de 3 películas que ayudó. Entonces, hay 200 que no tienen nada que ver, o 300 que no tienen nada que ver. Entonces, que haya 3 películas que ayudó a terminar, o 5 en un año de programación, no puede crear ese manto de sospecha sobre ¿cómo se quiere decir? Que eso nos llevaría a un camino absurdo en ese sentido. Creo que los festivales están haciendo lo que no hacen lo que no se hace en otras partes, y que gracias a que existen y que gestionan esos fondos, que consiguen esas alianzas, se está produciendo, porque si no, ¿quién produce? Bueno, yo creo que tenemos que dar por finalizada la mesa. Muchísimas gracias a Iván, a Manuel, a Berta y a Sergio. Gracias a ustedes y brevísimo café express total y a continuación la siguiente mesa. Gracias.